¿Qué es lo que sería suficiente para nosotros? ¿Qué es lo que sería que nos bastara, que fuera a darnos completo contentamiento o plenitud? Quiero decirte que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es suficiente. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la plenitud de la deidad. Él mismo es Dios manifestado en carne, como lo dice la Escritura en Timoteo. Y te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 14 y vamos a leer a partir del versículo 1. Juan 14, versículo 1, porque aquí vemos una historia en donde, por un lado, hay dos protagonistas, Tomás y Felipe, protagonistas humanamente hablando. Pero por el otro lado también vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el protagonista 100% Dios, 100% hombre. Esto es importante que nosotros siempre lo consideremos porque Él, el Señor Jesús, aunque fue manifestado en carne, Dios manifestado en carne, 100% Dios, 100% hombre. Mira como dice la Escritura, solo apúntalo en Primera de Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es que vamos a Juan capítulo 14, versículo 1, y dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesucristo, antes de ser llevado al Calvario, antes de ser aprendido esa misma noche, les dice, no se turbe vuestro corazón, porque Él sabía lo que habría de venir. Pero ahí enfatiza algo importante, creéis en Dios, creed también en mí, porque Jesús mismo es Dios, aunque los discípulos solo lo conocían en lo físico y en la manifestación de las obras que hacía en el nombre de su Padre. Es decir, la gloria, el poder, la magnificencia, las mismas obras que Jesucristo manifestó durante todo su ministerio, sanando enfermos, liberando a todos los oprimidos por el diablo, como dice la Escritura, resucitando muertos, trayendo vista a los ciegos, libertando a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este versículo es extraordinario porque aquí la Escritura nos revela cuando el Señor Jesucristo está preparando lugar para venir por ti y por mí, por su iglesia. Y este tiempo, porque es importante que entendamos que vivimos al final de los últimos tiempos, se ha prácticamente concluido y el Señor Jesucristo está por venir por su iglesia. Dice, y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. Qué extraordinaria promesa del Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, como dice la Escritura. Los que han dormido en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivamos seremos arrebatados juntamente con Cristo para estar con Él. Él vendrá por su iglesia, es una promesa y esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza nunca debe ser lo que dice Mateo 24, por ejemplo, habrá guerras y rumores de guerras, los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, habrá caos, tinieblas. No, esa no es nuestra esperanza, ni es lo que nosotros debemos, a lo cual debemos tener temor, sino nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, como dice la Escritura en Hebreos, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los mismos discípulos experimentaron, fueron testigos cuando el Señor Jesucristo fue llevado a los cielos, después de que estuvo 40 días de su resurrección, 40 días después de la resurrección de Jesucristo, el Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y el mismo Señor Jesús fue llevado a los cielos y ángeles se aparecieron a los discípulos y estos ángeles les dijeron a los discípulos, así como habéis visto que el Señor Jesús ha sido arrebatado, así Él vendrá en las nubes. Y esta es la promesa que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Sigue diciendo, versículo
4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Recuerde que Tomás tiene una historia extraordinaria también en la Escritura, porque Tomás estaba ausente con los otros 10 discípulos cuando el Señor Jesucristo se apareció entre ellos. Estaban en el aposento alto y el Señor Jesucristo se apareció entre ellos. Juan capítulo 20, usted lo puede revisar ahí. Jesucristo había resucitado sin tener ninguna, digamos que contención o limitación en su tiempo y en su cuerpo. Él atravesó las paredes y se apareció entre los discípulos, pero Tomás no estaba. Y cuando Tomás le vieron después de este suceso y que le platican, Tomás dijo, yo no creeré. Él decidió no creer. Tomás decidió no creer. Dice, yo no creeré hasta que no vea con mis propios ojos y hasta que no ponga mi dedo en sus heridas y meta mi mano en su costado. 8 días después, el Señor Jesucristo aparece nuevamente ahí mismo y ya estaba Tomás. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta, le dice a Tomás, Tomás, aquí están mis manos, pon tu dedo en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Y Tomás cae adorando a Jesucristo y dice, Señor Dios mío, Señor y Dios mío. Yo no, y esto solo es un paréntesis, yo no creo, esa es mi percepción, que Tomás haya tocado las heridas de Jesús, porque simplemente Tomás vio. La Escritura no dice que tocó literalmente sus heridas y metió su mano en su costado, aunque Jesús le dijo, toca mis heridas y mete tu mano en mi costado. Pero después Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados todos los que creen sin haber visto. Y tú y yo fuimos llamados a creer por la fe, no por los sentidos, por la fe. Y esto es interesante. 2 cosas importantes aquí para regresar a Juan, capítulo 14. Porque, por un lado, podemos ver que el apóstol, bueno, que en este caso Tomás, estaba siendo incrédulo y decidiendo no creer hasta no ver a Jesús. Pero tú y yo fuimos llamados a decidir creer en este mundo de tanta confusión y tantas tinieblas. Inclusive en la misma iglesia muchos están consternados, confundidos, porque en la misma iglesia, entre los mismos cristianos, han decidido mover a Cristo del centro para guiarse por normas humanas, por dogmas humanos, aparentando seguir la Biblia, aparentando creer en lo que la Escritura dice, deciden creer doctrinas y dogmas humanos y han removido a Jesús y han removido la palabra de Cristo de entre sus vidas, de entre sus reuniones. Y no me refiero a que estén predicando otra cosa que no sea la Escritura, otro libro, sino que más bien no han decidido poner a Cristo sobre todas las cosas. Y el problema de esto es que muchos han decidido creer a los hombres, inclusive creer a los líderes de las denominaciones, de las iglesias, y no quiero hablar mal de ninguna, pero estoy hablando de manera genérica, que esto está sucediendo mucho. Los creyentes o los feligreses, si lo podemos decir así, han decidido creer en lo que los hombres dicen y no en lo que la palabra de Dios dice. No se trata de creer en lo que nosotros querramos o deseemos. Se trata de creer en lo que Dios diseñó para que nosotros creyésemos. Esto es bien importante porque lo que abunda hoy en día, inclusive entre los cristianos, es que los hombres han decidido en qué creer. Y aunque Dios nos ha dado libertad plena para decidirlo, pero el diseño de Dios no se trata en que nosotros
decidamos creer en lo que querramos. Por eso muchos creen en ídolos, muchos creen en dioses falsos, muchos creen en el yo, en los hombres, en las personas, en las cosas, en la vanagloria de la vida, en el dinero. Pero la Biblia nos enseña cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es la manera en la que Dios preparó nuestro corazón, la capacidad de creer y en qué Dios desea, Él mismo en su corazón, Él desea que nosotros creamos. Y la Escritura, la Biblia, es la única que nos revela estas cosas. No es el hombre, no son los dogmas, no son las doctrinas humanas, pero es la Escritura la que nos revela. Así es que sigue diciendo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si me conocieses a mí, también conocerías al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo a Tomás. Así es que Tomás, podríamos decir que cuando él dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Cuando Jesús dice algo, Tomás inmediatamente lo niega. Y esto es interesante porque vamos a acentuar esto en la siguiente experiencia, y ahora no es Tomás, pero es Felipe. Dice, el Señor Jesucristo le dice, yo soy el camino y la verdad de la vida. Si me conocieres a mí, conocieres también al Padre. Felipe dijo, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús acaba de decir, antes de que Felipe hablase, Jesús el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dice a Tomás, y estaban los discípulos ahí presentes, si me conocieseis a mí, conocerías al Padre. Y desde ahora le conoces y le habéis visto, porque Jesús es en el Padre es en Cristo, en Jesús. Y Felipe entonces, incrédulo, también dice, muéstranos al Padre y nos basta. Es importante que entendamos que aunque la manifestación de Dios y el poder de Dios se había visto, se había manifestado durante 3 años y medio a través del Señor Jesucristo, y los discípulos lo presenciaron, Felipe presenció esto, y Felipe no solo estuvo 3 años y medio con Jesús viendo los milagros, sino escuchando las palabras de Jesús. Recuerde que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Recuerde que todas las cosas que Jesús hizo no pudieron haber sido escritas, porque dice el apóstol Juan que si se hubieran intentado escribir no hubiera habido suficiente libros para poder describir. Así es que lo que vemos en los evangelios es simplemente un destello de la preciosa y maravillosa gloria del ministerio del Señor Jesucristo. La misma gloria que el Señor Jesucristo preparó por su Espíritu Santo para que tú y yo viviéramos y manifestáramos, porque el mismo Señor Jesucristo dice aquí en este capítulo, las cosas que yo hago, ustedes las haréis y aún mayores. Ahora bien, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. La palabra en el griego basta, muéstranos al Padre y nos basta, es la palabra que también significa suficiente. Muéstranos al Padre y para nosotros es suficiente, o también significa satisfecho o completo. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos, estaremos completos, sería suficiente. Hay una historia verdadera donde el apóstol Pablo estaba siendo incomodado por un aguijón en la carne. Hay muchos que piensan que fue una enfermedad, pero la Escritura no revela tal cosa. Pero era un enviado de Satanás que estaba abofeteando a Pablo para que Pablo no se exaltase sobremanera. Recuerde que en este mundo estamos caminando en contra, porque la carne, porque este mundo dice algo y la Escritura va en contra de lo que normalmente este mundo dice. O diciéndolo de una manera técnicamente correcta, este mundo
y los hombres y la manera de pensar de los hombres y de este mundo es en contra de lo que la Escritura dice. Así es que todo creyente que quiere vivir la vida de Cristo y vivir en lo mejor de Dios siempre va a tener y encontrar adversidad en este mundo. Pero vendrán tiempos en donde todo será extraordinario, porque estaremos con Cristo para siempre. Así es que el apóstol Pablo le dice al Señor, quítame, dice, él mismo revela que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara esta afrenta. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Esta palabra bástate es la misma que encontramos aquí cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Así es que Pablo le dice, Señor, quita de mí esta afrenta. Y el Señor le dice, es suficiente, puedes estar completo, contento, bástate mi gracia, la gracia es tan suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que Felipe le dice, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Pero en Cristo podemos encontrar la plenitud de la deidad. Pero Cristo, que es 100% hombre y 100% Dios en su ministerio. Pero Cristo, que es Dios manifestado en carne. Pero Cristo, que vino a redimirnos de toda maldición, vino a rescatarnos de la vergüenza y del rechazo. Vino a sanar toda enfermedad. Cristo, que vino a hacerse pobre en la cruz para que tú y yo seamos enriquecidos. Cristo, que vino a redimirnos de maldición, ya lo dijimos, vino a deshacer el poder de la muerte. La muerte ya no tiene más aguijón. Vino a darnos vida y vida abundante y vida eterna. Cristo, que es suficiente para traer contentamiento y plenitud. Cristo, que envió su espíritu a nuestros corazones. Cristo, que es suficiente para hacernos nacer de nuevo y ser nuevas criaturas en Él. Cristo, que es suficiente para que con su palabra renueve nuestra mente y transforme nuestras vidas. Cristo, que es suficiente para darnos su vida abundante, porque Él es el pan de vida, el agua de vida. Él es la luz del mundo. Cristo, que es suficiente para traer seguridad y paz a nuestros corazones. No puede ser pasado por alto por nosotros como Felipe lo hizo. Porque este mundo se ha dedicado a buscar la suficiencia en todo menos en Dios y por lo tanto menos en Jesucristo. Y nosotros como creyentes no podemos caer en este engaño y en esta mentira. Pero Cristo es suficiente para que nosotros sepamos que Él entregó su vida y no solo perdonó todos nuestros pecados, nos libró de condenación y culpa, nos ha justificado. Y justificados por la fe en Él, recuerde que esto es por la fe, porque Jesús es la gracia y la verdad, y Él nos ha dado el poder de creer y de creer en Él, y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Cristo, que nos ha redimido de toda maldición y nos ha dado salvación, perdón, libres de condenación y culpa. Cristo, que nos ha rescatado del rechazo y de la vergüenza y nos ha dado el poder para hacer riquezas y ha sanado nuestros cuerpos por sus heridas. Tú y yo hemos sido curados. Es suficiente para manifestar toda su gloria, todo su poder, toda su vida que está descrita en la palabra en nosotros. Así es que si nosotros consideramos otra cosa que no es lo que la palabra de Dios dice, Cristo no será suficiente y tú y yo no podremos vivir en la satisfacción, en la plenitud, en lo mejor de Dios, en la misma vida de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. ¿Y cómo podemos asegurarnos que estas cosas sucedan? A través de la palabra, a través de conocer a Cristo, a través de meditar la verdad, a través de conocer la verdad. Porque si permanecemos en ella, esta verdad conocida, que es la Escritura, nos hará libres y nos dará el poder y la bendición de poder vivir en esa preciosa y maravillosa libertad. Mira cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, como hizo Tomás. Decidió él mismo por su voluntad no creer en Jesús. Dice, hacíamos la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo. Así éramos tú y yo antes de estar en Cristo y así son todos aquellos que no tengan a Cristo como su Señor y Salvador.
Y eso es por la fe. Pero no podemos retroceder hacia atrás y caer en lo que antes éramos. No podemos darnos el lujo y ser negligentes para vivir en nuestros pensamientos y en los deseos de nuestra carne, porque entonces la vida de Cristo nunca podrá manifestarse en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Recuerda que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor. Pero Dios envió su espíritu y su palabra y su nombre para que tú y yo como creyentes podamos vivir en la plenitud de Cristo en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Para que Cristo, así como se manifestó en carne, el poder del Espíritu de Cristo y la bendición que Cristo Jesús nos concedió por gracia en su obra terminada, completa y perfecta, se manifieste en nuestra carne y en nuestra alma. Por eso Romanos capítulo 8 dice que si el Espíritu de Dios que mora en ti, el Espíritu de Dios mora en ti, el mismo Espíritu de Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Dios mismo vivificando nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y recuerda que las palabras de Cristo son Espíritu. Aleluya. Así es que es importante que nosotros consideremos todas estas cosas y que decidamos creer correctamente para vivir correctamente. Es importante que entendamos correctamente, creamos correctamente para poder vivir en la misma gloria de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Si alguien está padeciendo algo de lo cual Cristo ya nos redimió, es importante que consideres, que entiendas, que medites en la palabra para que encuentres, y aquí hay un ejemplo extraordinario en Juan 14, que Cristo es suficiente para que tú seas completamente perdonado, para que tú no solo creas, sino que percibas y que ninguna condenación y culpa te estén obligando o te estén haciendo esclavo. Cristo es suficiente para que tú seas totalmente justificado, totalmente perdonado, perfectamente justificado, completamente sano. Esto es importante. Cristo es Dios mismo en su obra terminada, completa y perfecta, resucitados en relación con el pecado, en nuestro espíritu, siendo uno con nosotros. El que se une con el Señor, un espíritu es con él, dice la Escritura. Así es que Cristo es suficiente. Cristo Jesús nos basta, no como Felipe creía, pero como la Escritura nos enseña. Cristo Jesús es suficiente y Cristo Jesús me basta. Y quizá no podamos comprender la plenitud y la abundancia y la gloria que esto significa, pero a través de la Escritura podemos entenderlo más y más como el Señor lo ha diseñado, solo a través de la palabra. Porque recuerda que la palabra es como una semilla que se siembra, y si esta palabra se siembra en una tierra que está lista para entender y creer correctamente, entonces dará mucho fruto. Y su fruto, el fruto, cuando se siembra la palabra, tiene un proceso. Hay milagros, señales y prodigios que pueden manifestarse en un abrir y cerrar de ojos, pero el proceso y transformación de nuestras vidas por renovar nuestras mentes con la palabra lleva su tiempo, en la medida en la que tú y yo nos enfoquemos y pongamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca en la palabra una y otra vez para renovar nuestra mente, y que sea sembrada toda escritura, toda palabra de vida en nuestros corazones. Entonces estas palabras, estas semillas sembradas, estarán produciendo y generando su fruto. Y esto es lo ideal, esto es el diseño de Dios, esto es lo importante, que no busquemos una experiencia única, sino que busquemos vivir en la bendición de Dios, no en el umbral, no horizontalmente como los hombres, buscando señales y prodigios y milagros para que transformen nuestras vidas. Los milagros, las señales y los prodigios, aunque nos fueron dadas para que nosotros las llevemos a otros que no creen, para liberar a los que están oprimidos por el diablo, para sanar a los enfermos, como dice la Escritura, echar fuera a los demonios. Pero tú y yo fuimos llamados a vivir en la plenitud de Cristo, no a nivel de la carne, ni a nivel de los pensamientos humanos, ni de las doctrinas o de la ciencia humana inclusive, sino a vivir en lo mejor de Dios,
en el ámbito espiritual, para que el ámbito espiritual, que tiene todo el poder de la gloria de Cristo, manifieste en el ámbito natural, es decir, en nuestra alma, en nuestra manera de pensar y aún en nuestros cuerpos, la misma gloria de Dios Padre. Porque Jesús es en el Padre es en Cristo, y Cristo Jesús es y será siempre suficiente. Aunque los discípulos lo veían físicamente, recuerda, los discípulos en este momento de Juan 14 no habían nacido de nuevo. Jesucristo no había ido a la cruz, Jesucristo no había resucitado. Nosotros tenemos esta gran virtud de que conocimos a Cristo cuando Él fue al Calvario y conocimos su obra terminada, completa y perfecta. Y ahora conocemos a Cristo resucitado, porque Cristo mora en nosotros, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y nosotros podemos clamar, Abba Padre. Así es que clama y declara, Abba Padre, clama y declara, Cristo Jesús, tú eres suficiente para mí, y ahora actúa en consecuencia. Llénate de la preciosa palabra de Cristo más y más, que abunde, que renueve tu mente, que abunde en tu corazón, para que, como dice la Escritura, que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, porque los días son malos, porque en este mundo hay tinieblas, caos, mentiras. El padre de la mentira es quien gobierna las intenciones, los pensamientos, las emociones inclusive, e inspira continuamente a este mundo guerras, rumores de guerras, odios, egoísmos, vanidad en la mente, engaños del diablo, sutiles en muchos casos, para inclusive apartar de la fe a los que han creído genuinamente. Pero seamos diligentes y seamos sobrios, y entendamos que aún en este tiempo fuimos llamados a alcanzar a muchos que están perdidos y a que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Hay muchos que en este nuevo año definen dogmas, definen frases, definen intenciones que creen que Dios les ha dado, que Dios les ha dicho. Y yo no estoy en contra de ello, pero déjame decirte que Cristo Jesús es tan suficiente y toda necesidad nos fue suplida, que el tiempo de Dios es ahorita, que el ensanchar nuestras estacas es ahorita, que Dios quiere mucho más para nosotros es ahorita. En Cristo Jesús está la plenitud y toda necesidad ya ha sido suplida, así como Dios mismo suplió todo lo que el hombre necesitaba cuando la creación. En Cristo Jesús todo nos fue provisto y todo nos fue concedido. Preciosas y maravillosas promesas nos han sido concedidas, pero para que tú y yo participemos de la naturaleza divina de Dios, como le dice la Escritura a través del apóstol Pedro. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Gracias por tu Hijo amado Jesús y tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres en el Padre es en ti. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu, por tu palabra y porque tú habitas en nuestros corazones y eres uno con nosotros. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice la Escritura. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.